Jaume, que está... Buenas tardes. Me hace mucha ilusión compartir con todos ustedes este trabajo que he hecho. Adelante, por favor. ¿Pueden coger sus posibles? He hecho una síntesis de mis 25 años de trabajo como terapeuta psicocultural. Los conocimientos de psicoanálisis que parecen muy complicados, pero voy a intentar clarificarlos, y algunas nociones, algunos descubrimientos de la psicobiología. ¿Vale? El tema del proceso traumático pienso que es algo que nos afecta a todos, que es la base de nuestra personalidad. La primera pregunta, ¿qué es un trauma? ¿No? Hay muchas definiciones. Para mí un trauma es algo que de alguna manera no podemos, aquí pongo procesar e integrar, es algo que no podemos digerir. De la misma manera que tenemos un estómago que digiere la comida, cuando tenemos una experiencia traumática, ese material no lo podemos digerir. Entonces la pregunta, aquí hay como 4 claves que me parecen súper importantes en la vida. ¿Por qué algo, es una pregunta que nos debemos de hacer, ¿por qué algo no lo podemos digerir psíquicamente? Esto es algo importante, que es como yo pienso que estos 4 puntos pueden darnos una ayuda importantísima a la vida. La primera, no podemos digerir lo que de alguna manera nos viene de repente. Tiene un carácter inesperado. Por ejemplo, si alguien se muere de golpe, es mucho más traumático que si el cerebro se va concienciando poco a poco de que va a perder a esa persona. Si un marido o una mujer deja al otro, hay que decirlo con tiempo, ¿no? Como una preparación psíquica para que esa noticia pueda ser digerida por la persona. Cuando esto, en vez de inesperado, es esperado, es mucho más difícil que ese material se convierta en una memoria traumática. Y voy a explicar una diferencia que lo ha tocado también Isabel. Es decir, si yo pregunto a ustedes, ¿qué han comido hoy? Ustedes harán un esfuerzo y me dirán macarrones, sopa o lo que sea. Aquí no hay una memoria traumática. Pero si les pregunto, ¿qué han soñado? Será muy difícil de contestar esta pregunta seguramente. Porque el sueño, como ha dicho Isabel, está hecho del mismo material que la memoria traumática. Cuando ella ha dicho que los sueños, que el trauma se expresa a través de sueños recurrentes, por ejemplo. Es decir, es como si fueran 2 códigos distintos. Uno que sería la memoria normal, ¿no? O usted ha ido al mercado, ha comprado no sé qué, ha acompañado a los hijos a la escuela. Esto es una memoria, a no ser que haya pasado un suceso traumático, es una memoria que se registra en un lugar, ahora lo hablaremos. Y cuando hay una cosa que no podemos digerir, se registra el otro y tiene unas características completamente distintas. Entonces, el segundo punto es cuando esta cosa tiene una intensidad emocional altísima o se repite mucho en el tiempo. Es decir, si se me cae esta botella, por ejemplo, eso no es un trauma. Pero si se cae el techo, es decir, tiene un gran impacto emocional, eso probablemente esta experiencia se va a convertir en memoria traumática. Por eso, por ejemplo, por eso es tan importante, cuando hay un accidente, va todo un equipo de psicólogos a la plaza
porque de alguna manera es muy importante que la persona que ha sufrido un hecho traumático terrible pueda hablar de estas cosas. Porque si se habla, tampoco se registra en la memoria traumática, o es mucho más difícil que se registre en la memoria traumática. Y después, en el último punto, es cuando hay una respuesta de salida, es decir, cuando una persona se encuentra en un callejón sin salida, eso es más fácil que se registre en este registro, diríamos, inconsciente traumático, que no se encuentra una salida. Entonces, eso es como, yo pienso que es como un consejo de vida, ¿no? Es decir, a nivel práctico, hemos de prever las cosas intentar prever lo que se pueda prever. Bueno, esto no lo podemos evitar, la intensidad, porque nos viene dado, pero, bueno, se puede hablar, se puede compartir con la persona, dejar acoger a las personas. Se ha visto, por ejemplo, que personas que han sufrido hechos terribles, se han encontrado una persona con la que ha podido hablar, a lo mejor una madre, un amigo, alguien acogedor. Eso, evidentemente, ha sido muy desagradable y está ahí, pero de alguna manera no ha destruido su vida. En cambio, gente que ha vivido la mitad, pero que no ha podido ser compartido, su vida ha quedado absolutamente estancada en ese lugar. Es una cosa importante. Y después, bueno, encontrar una salida al tema. ¿Qué quiere decir que no hay salida? Bueno, un animal, en el reino animal, un animal tiene como tres cosas, ¿no? Tres caminos para resolver las cosas. Una es atacar, ¿no? Un león que ataca. La otra es huye. Una cebra o un ñu van corriendo, salen corriendo del león. Y también hay otra respuesta, que es hacerse el muerto. Es decir, cuando un león ataca, por ejemplo, a un ciervo, es posible que el ciervo, si ya no encuentra salida, lo tiene cogido por los dientes, por el cuello, es posible que el ciervo se haga como el muerto. ¿Por qué? Porque los carnívoros, cuando ven un animal que está quieto, de alguna manera dejan de atacar. Entonces, hay reportajes muy interesantes donde se ve que, por ejemplo, un león ataca a un ciervo, un ciervo, una gacela, y la gacela se hace la muerta, el león se distrae mirando no sé qué, y la gacela se va. Bueno, estos tres mecanismos también los humanos los tenemos. Es decir, probablemente, si pensamos un poco, podemos reconocer bueno, estas tres formas de hacerse, de resolver las cosas. ¿Y el de ayuda no está? ¿El? ¿El de ayuda no está? Bueno, estos son mecanismos de defensa. Bueno, sería buscar, bueno, esto sería más una respuesta humana o de mamíferos superiores. Buscar la cooperación, sí, es verdad. Podría ser otro camino. Tiene razón. Un primate, o un elefante, cuando de alguna manera tiene un problema, se ha visto que recurre a la manada. Es cierto, podría ser otro punto. Y de hecho, como especie humana, llevamos 25.000 años de existencia. No somos los homínidos, seguramente, ni más fuertes ni más inteligentes, pero somos los homínidos que tienen más capacidad de cooperar. Y por eso hemos, diríamos, prevalecido sobre los otros. Es interesante, muy buena observación. Bueno, en un humano no encontrar la salida puede ser no ser visto, no ser vista, sufrir un estado de carencia prolongado, ser maltratado en una relación y quedarse ahí, no encontrar trabajo. Bueno, evidentemente ahí lo que queda es esto. Bueno, esto es lo que quedaría contento si pudiéramos entender esta parte. Es lo que hablaba antes. Hay una memoria inconsciente que tiene que ver con el trauma,
y que está ligado a lo que habla Isabel, y una memoria consciente que tiene que ver con la parte más normal. Entonces, para entender todo lo que ha dicho Isabel, vamos a hacerlo de una forma esquemática y recurriendo a la biología. ¿Vale? Entonces, esto es un pequeño órgano que está en la parte límbica, sería el cerebro de los mamíferos, y se llama hipocampo. ¿Vale? Cuando todo va bien, ¿vale? De alguna manera recurrimos al hipocampo. Es decir, por ejemplo, una ardilla, cuando descubre que hay un hogar, ¿vale? Como tiene una emoción intensa, es decir, esto está en el sistema límbico, lo que va a hacer es activar el hipocampo para reconocer el camino para encontrar el hogar. Por ejemplo, cuando aprendemos a ir en bicicleta, utilizamos el hipocampo. Cuando yo pregunto, ¿qué has hecho hoy? ¿Qué has comido ayer? Estás utilizando el hipocampo. ¿Va? Esto cuando todo es fantástico. Aquí no hay traumas. ¿Vale? La palabra hipocampo viene de caballo, ¿vale? Y como podéis ver, es casi exacto a un caballito de mar. ¿Vale? Sí, es para ir en bicicleta, para aprender a ir en bicicleta, todo lo que ayuda a recordar mejor. Es como de alguna manera la vía menos costosa energéticamente para el cuerpo. Es decir, la menos costosa y también la más fina. Es decir, podemos discriminar y buscar la solución más adecuada para esto. Una pregunta. Si queréis, me interrumpís, hacéis preguntas y a mí me gusta también que haya una interacción, como por ejemplo has hecho tú. Me encanta, por favor, os pido, no al final, sino que me encanta esta riqueza. Entonces, el hipocampo está por una parte en el sistema límbico y por otra parte conecta con la parte prefrontal. Es decir, esto es lo normal, esto es lo ideal. Es una memoria explícita, es decir, eso para distinguirlo de esta memoria inconsciente surge a los 1 o 2 años y hay un esfuerzo por recordar. ¿Vale? Es decir, si te pregunto ¿qué has comido? Tú dirás bueno, pensarás dónde estabas ayer, qué hacías y al final harás un esfuerzo y recordarás. Esto lo digo para distinguirlo de otra memoria, que es la memoria inconsciente, que no la podemos controlar y que sale como de una forma torrencial. Es decir, es algo que está velado por definición, como ha dicho Isabel, y que de alguna manera sale de otra manera, de una manera mucho más brusca, abrupta. Bueno, curiosidades que me he visto en algunos artículos, ¿no? Por ejemplo, la gente que medita tiene mayor desarrollo de la parte prefrontal. Cuando, por ejemplo, el aprendizaje, por ejemplo, el dormir y asimilar los conocimientos de uno de los chicos tiene que ver también con el hipocampo. La gente que hace terapia también tiene, esto se ha comprobado científicamente, y ahora explicaré por qué. De alguna manera tiene un aumento de tamaño del hipocampo. Y también una cosa que vi el otro día también es que ratones, diríamos, en silencio, es decir, que están en un silencio, también tienen un hipocampo mayor que los ratones que no están en silencio. Como si el silencio, de alguna manera, bueno, cada uno puede sacar sus conclusiones, ¿no? Como si el silencio también hiciera que los ratones aumentaran el... Sí, dígame. Es que yo he ido notando, porque quería que después, cuando se pudiera hacer la pregunta, sí, ya he relacionado para algunas, pero cuando lo has mencionado, que los sueños están en relación con los traumas, cuando no se sueña. Siempre se sueña. Siempre se sueña. Si no Bueno, se cuando se sueña, yo no recuerdo de sueño, salvo en alguna ocasión. Ya. Bueno, normalmente se sueña, o sea, el sueño es como una expresión de nuestra inconsciencia. Es decir, si no soñáramos, estaríamos muertos.
el sueño además sirve, un sueño es como un terapeuta, es como un aparato digestivo. Es decir, si usted está preocupado porque se ha peleado con su mujer o con el vecino y se va a dormir, el sueño es como hace un proceso digestivo que le permite, a lo mejor al día siguiente, estar más tranquilo psíquicamente, o sea, encontrar una solución en su cerebro respecto a su mujer. Evidentemente no modifica la realidad externa, pero sí que de alguna manera tiene una función de sistema digestivo. Soñar siempre soñamos. Soñar también, esto es una función psíquica. Otra función psíquica que tiene que ver con el hipocampo del sueño es el sueño ayuda a asimilar los aprendizajes. Es decir, las personas que no duermen, o que no duermen bien, o que no pueden dormir profundamente, tienen problemas para, no tanto para aprender, sino para asimilar lo que aprenden. Yo a veces, me he acordado de un sueño. Ajá. Pero ese sueño ha sido un mensaje. Bueno, Ahí han dicho algo. Ajá. Bueno, porque justamente también el inconsciente es mucho más sabio que todos nosotros. Es decir, tenemos una parte interna, tenemos una parte de la corteza cerebral que tiene 100.000 años solamente, pero la parte, diríamos, a nivel del sistema límbico tiene millones de años. Entonces, la sabiduría quizás está en no está tanto en la parte de la corteza cerebral, sino que la sabiduría tiene mucho que ver con esta integración de la parte de la corteza con el sistema límbico. Por eso, los sueños, por ejemplo, la fórmula del benceno, por ejemplo, el que se llama Keule, o no sé si hay un químico, Keule, la pudo, la persona que la descubrió primero, vio que de alguna manera que había como unas formas geométricas que después, como era químico, de alguna manera trasladó hizo las fórmulas químicas. Y creo que también el CRI, como se llama, los descubridores del ADN, de las hélices del ADN, también era algo que primero lo descubrieron, fue algo como si fuera una revelación. Esto es lo que explica. ¿Seguimos? Sí, yo quería decirle que el inconsciente va por delante del sueño. Por eso, muchas veces se produce este choque. Va siempre por delante. Sobre lo que ha comentado de acontecimientos traumáticos, no haberle dado salida a exteriorizarlo, se puede comportar con el tiempo una persona agresiva, responder agresivamente. Puede. Claro. Cuando uno entiende por qué se está produciendo eso, Sí. porque son escenas repetitivas de alguien y por donde han venido. Y ahí es cuando yo he tenido pacientes que han venido por eso, porque eran agresivos y tenían mucho llegar a ser maltratadores. Desde ahí, cuando uno entiende, puede parar. Cuando para lo que tiene que parar, se acaba el problema. Esta pregunta será interesante de aquí 15 minutos más o menos de contestarla por lo que se explicaré. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando falla? Es decir, ahora estábamos en el hipocampo, en esa memoria inconsciente, pero resulta que no sirve. Es decir, hay un problema, es decir, la experiencia es demasiado intensa, no hay nadie que escuche, es algo inesperado y no encontramos salida. Es una putada, ¿no? ¿Qué ocurre cuando nos encontramos con esto? ¿Vale? Entonces, vamos a un órgano que también está en el sistema límbico, que se llama la amígdala. ¿Qué ocurre? La amígdala lo que hace es, y entonces se activa la amígdala y se inhibe un área del cerebro que se llama área de Broca. Es decir, que tiene que ver con el lenguaje, con el habla. ¿Vale? Entonces nos quedamos bloqueados. ¿Vale?
Por tanto, también hay, por ejemplo, en las glándulas suprarrenales, por ejemplo, segregan adrenalina. La adrenalina también desactiva la parte más analítica. Y eso tiene un sentido también biológico. Es decir, si ahora aquí entra un león, biológicamente nos interesará recordar el teorema de Pitágoras. No, ¿qué nos interesará? Exactamente. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Es muy sabio y lo que hace es destinar la energía a los recursos necesarios para esa situación. Por tanto, lo que va a hacer el cerebro es inhibir la parte mental, no sirve para nada esto en este momento, y activar esta parte. Entonces, es una cosa interesante también, ¿no? La hormona del estrés es el cortisol y es un antiinflamatorio. Este antiinflamatorio lo que hace es bloquear la memoria, entre comillas, saludable, el hipocampo. Es decir, nos quedamos aislados. Y también es una cosa interesante, ¿no? Como si de alguna manera ya es un pensamiento casi metafísico, ¿no? Es decir, como si la naturaleza, con el cortisol, con el estrés, ya prevé, eso sí es un antiinflamatorio, ya prevé que de ahí vamos a salir mal parados, ¿no? Ya es como, ya prepara el botiquín, ¿no? para la piña. Pero esto es un pensamiento mío, ¿eh? Pero bueno, parece como si la naturaleza hubiera previsto esto. Bueno, aquí tenemos la amígdala. Entonces, ¿qué hace esta? La amígdala lo que hace es como esta vivencia queda como fragmentada, desintegrada, queda situada en este órgano y queda completamente desconectado del resto del psiquismo. Porque recordemos que una cosa que conecta, es decir, la experiencia con el psiquismo sería el hipocampo. El hipocampo conecta con la parte prefrontal y con otras. Aquí de alguna manera lo que vivimos, lo vivimos como de una forma fragmentada. Es como un sistema de alarma, pero es como un sistema de alarma cutre. ¿Por qué digo cutre? Porque así como el hipocampo puede discernir, aquí no. Aquí, si tú, por ejemplo, has vivido una situación muy intensa de peligro, ¿vale? Entonces vas a asociar todas las sensaciones que tienen que ver con este peligro, es decir, olor, tacto, sonido, los símbolos que están relacionados con esto, vas a asociarlo con esta experiencia traumática. Eso tiene que ver con el origen de muchas alergias y de muchas enfermedades. Por ejemplo, imaginaros un excombatiente del Vietnam que ha vivido una experiencia donde se ha muerto todo su batallón. Imaginaros, no sé, hace 30 años este hombre estuvo en la guerra y tuvo una experiencia brutal, ¿no? Donde, intensa, inesperada, una cosa súper traumática, una bomba que se llevó a todo su batallón. Y entonces, 20 años después o 30, está en un bar y un niño coge una bolsa de patatas y para hacer una gracia hace así, y suena como la bomba. Como de alguna manera el ruido tiene una cierta similitud con la experiencia traumática, ahí se le va a despertar esta memoria que está en la amígdala. Y eso es una cosa interesante, es decir, por eso digo que en este plan B, por decirlo de alguna manera, que tenemos, es como un plan B cutre, es decir, no hay discriminación, es decir, la bolsa a nivel objetivo no tiene ningún peligro, hace 20 años, pero en cambio ese hombre a partir de esto vive
un torrente, sin quererlo, un torrente de emociones. Está despertando esa memoria de la amígdala. Eso es el trauma. ¿Ah? No es que quiera recordar, que se esfuerza en recordar lo que pasó. No hace nada. Él está sentado tomando su cerveza. No hace nada. De golpe le viene un torrente de emociones. ¿Ah? Y esta memoria está, diríamos, confinada en la amígdala. ¿Ah? Una preguntilla. ¿Y esto le pasaría igual a todas las personas o depende de la amígdala de cada persona? Bueno, todos tenemos una amígdala. Todos tenemos una amígdala que de alguna manera nos funciona como alarma. Si hay unos traumas base, y después hay como una red de traumas que tienen que ver con esto, ¿no? Si utilizamos una metáfora, yo tengo unos arbolitos en una casa que plantó mi abuelo hace 50 años. Y de las raíces de estos arbolitos, bueno, ahora no son arbolitos, son árboles, ¿no? Son unos palos santos, de las raíces han salido otros árboles. Entonces, eso es una metáfora para explicar. Hay unos traumas, diríamos, fundamentales, que también lo ha hablado Sayo, es decir, hay unos traumas fundamentales, a lo mejor tenemos 3, 4, 2, no sé, y después hay unos traumas que están, diríamos, apoyados, por decirlo metafóricamente, apoyados en nuestros traumas. Es decir, si una persona se ha sentido abandonado por la madre cuando tenía 1 año y tiene este trauma como base, si su mujer lo deja o su mujer se va con otro, es probable que reviva ese trauma fundamental o que de alguna manera algo que podía ser que podía ser vivido con menos intensidad, lo viva con una intensidad brutal o lo desmonte por eso. O por ejemplo la crisis, ¿no? La crisis, es decir, la situación de carencia es vivida de forma muy distinta según el trauma de base que tenga una persona. Si una persona se ha vivido con mucha soledad, con mucha indefensión de pequeño, la crisis de alguna manera seguramente lo bloqueará de otra forma o no va a encontrar soluciones para salirse, no va a encontrar salidas porque estará como atrapado en lo emocional. Bueno, todos, en el fondo, todo se explica a base de metáforas, ¿no? Es decir, bueno, son maneras de intentar entender hechos. En esta cuestión que comentas sobre la sensación, por ejemplo, de abandono o de carencia, Sí. cuando uno es pequeño, ¿es necesario que haya sido realmente un abandono o una sensación ya produce? O sea, Sí. a lo mejor la madre no lo abandonó, pero ese niño pues, se sentía La pregunta que tú haces desatendido. fue una discusión de la escuela psicoanalítica. Es decir, si lo tiene que ser real, ¿no? Sí. O realmente lo que importa es la construcción imaginaria que uno haga sobre esto, ¿no? Es en ese sentido, ¿eh? Es la construcción imaginaria que tú haces. No tiene que ser en lo real. Entre lo real, es decir, mira, en una familia hay varios hermanos, ¿vale? Y cada uno va a tener una impresión. Porque uno construye un trauma